Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están, amados amigos y hermanos de esta red social de Facebook? Esperamos que se encuentren muy bien y esperamos que Dios les haya estado bendiciendo a lo largo de esta semana que pasó. Y bueno, como sabemos, hoy domingo, ¿verdad? Domingo 6 de octubre, hoy, en este día inicia una nueva semana de acuerdo al calendario bíblico, ¿verdad? De acuerdo a lo que Dios nos enseña en su palabra. Hoy es el primer día de la semana y bueno, esperamos que en este día, a partir de este día, hasta el próximo fin de semana, Dios les bendiga poderosa, abundantemente, ¿verdad? Ricamente. Esperamos de todo nuestro corazón que Dios derrame su gracia, su misericordia y su favor sobre la vida de cada uno de ustedes. Y bueno, bienvenidos a la transmisión de la enseñanza bíblica de este día. Perdón, por cuestiones de salud no pudimos asistir a nuestras instalaciones, a nuestra casa de oración, ¿verdad? A hacer culto, servicio al Señor, porque aquí al menos en la ciudad de Córdoba, en la ciudad de Córdoba y de Fortín, han estado las lluvias muy fuertes, ¿verdad? Y bueno, pues desafortunadamente también las enfermedades no están durmiendo, ¿verdad? Pero bueno, bienvenidos a la enseñanza de este día. La enseñanza de este día que lleva por título Jesús camina sobre el agua, ¿verdad? Hoy vamos a estar hablando de ese maravilloso pasaje en el cual el Señor Jesucristo camina sobre las aguas, ¿verdad? Dice la Biblia que Él camina sobre el agua, sobre las aguas del lago de Galilea, ¿verdad? Y va caminando hacia los discípulos en medio de la noche, en medio de una tormenta, ¿verdad? Hasta que llega a donde están ellos y ellos, bueno, pues usted ya conoce un poco la historia, a lo mejor no, pero ahorita la vamos a estar narrando, ¿verdad? Bueno, bienvenidos y como decía yo, esperamos que en este día, como siempre, esperamos que la enseñanza sea de bastante edificación para nuestra alma, nuestro corazón, para nuestro espíritu, ¿verdad? Y que esta enseñanza sirva a su vez para edificar nuestra fe, ¿verdad? Para que nuestra fe en Dios, nuestra fe en el Señor crezca cada vez más. Y como dice la palabra de Dios, ¿verdad? Como dice Dios en su palabra, esperamos que la palabra que ha salido de él, de su boca, ¿verdad? Y que está registrada en las Sagradas Escrituras, no vuelva a él vacía. Y bueno, en este día decía yo que quería hablar acerca de cuando Jesús camina sobre el agua, ¿verdad? Y esta maravillosa historia, verdaderamente es una de las historias más maravillosas que puede haber en el texto bíblico. Esta historia ocurre después de que dice ahí mismo en Mateo capítulo 14 que el Señor Jesucristo alimenta una multitud de alrededor de 25 a 30 mil personas. Y decimos que de 25 a 30 mil personas haciendo un cálculo aproximado y menor, bueno, porque dice que los que comieron fueron 5,000 hombres, sin tomar en cuenta a las mujeres y a los niños. Y supongamos, ¿verdad?, que cada familia haya tenido dos o tres niños por familia, aunque en aquellos entonces las familias eran mucho más numerosas, de 7, 8, 10 hijos, ¿verdad? Con lo cual podríamos estar hablando que a lo mejor alimentó a una multitud de 30, perdón, a 40,000 personas con solamente 5 panes y dos peces. Y después de que el Señor Jesús hace esta maravillosa señal milagrosa, ¿verdad? Dice la Biblia que en Mateo capítulo 14, versículo 22 al 33, dice que inmediatamente después, ¿verdad? De que les da de comer a la gente, de que los empieza a despedir, ¿verdad? ¿Por qué los empieza a despedir? Bueno, porque aquel lugar era un lugar alejado. Un lugar, dice la Biblia, que era un lugar alejado, donde los mismos discípulos, dice esta misma historia, la misma porción bíblica, nos cuenta que los discípulos le dicen al Señor, ¿sabes qué, Señor? Mira, despídelos, ¿no? Que se vayan a las aldeas porque aquí no hay nada que comer y bueno, si se van así por el camino, a lo mejor se van a desmayar, ¿verdad? De hambre o algo les puede pasar. El Señor Jesús les dice, ¿saben qué? Denles ustedes de comer. ¿Cómo, Señor? Si solamente tenemos 5 panes y 2 peces. Entonces el Señor, ¿verdad? Manda a que la gente se recueste, se siente sobre la hierba, ¿verdad? Y en lo que Él da gracias a Dios por los panes y los peces. Y después dice que empieza a partir los panes y empieza a repartirlos entre los discípulos para que se los llevara a la gente. Y una vez que les da de comer, entendemos que ya era a lo mejor un poco tarde, ¿verdad? Por el contexto inmediato. Dice la, dice la historia que Jesús insistió que los discípulos regresaran a la barca y cruzaran al otro lado del lago mientras él enviaba a la gente a casa. Versículo 23.
Después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas, y al anochecer estaba allí el sol. Y la barca, que estaba bastante lejos de tierra, zarandeada por las olas, era zarandeada por las olas porque el viento le era contrario, ¿verdad? La barca ya estaba cruzando el lago. Dice que estaba siendo zarandeada por las olas por debido a una tormenta que se había desatado, ¿verdad? Dice que estaba, otras versiones dicen que era fuertemente azotada por las olas y azotada por el viento. Yo nunca he estado en una situación así, pero yo creo que si usted y yo estuviéramos en una situación así en medio de un lago grande como es el lago de Galilea, ¿verdad? Yo creo que probablemente estaríamos muy espantados, ¿verdad? Versículo 25 dice, en la madrugada Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago, y cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua quedaron aterrados. Es un fantasma, comenzaron a gritar de miedo, ¿verdad? Pero Jesús les dijo enseguida, cálmense, soy yo, no tengan miedo. Señor, si eres tú, respondió Pedro, mándame que vaya a ti sobre el agua. Ven, le dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Imagínese esta escena, ¿verdad? Ves que viene pues un espectro, ¿verdad? Tú ves que viene algo caminando, aparte de la tormenta, aparte del tormentón que estaban ahí pasando, ¿verdad? La desesperación, la angustia, porque a lo mejor ellos pensaban que ya se iban a quedar ahí ahogados a medio lago, ¿verdad? Porque no es lo mismo, ¿verdad? Es nadar en una alberca o a lo mejor andar en un lago cuando las condiciones climáticas están bonitas, está soleado, ¿verdad? Todo está en calma, a tener que atravesar un lago profundo, porque debe haber sido un lago profundo, que donde mínimo la parte más baja ha de haber tenido unos 6 7 8 metros y las partes más hondas hasta unos 15 20 hasta 30 metros. Ha de haber sido algo impresionante, ¿verdad? Pero aparte de eso, imagínese esta situación. Estás a medio lago, viendo la tormenta, viendo el viento, ¿verdad? Que las olas están anegando la barquita, ¿verdad? Y de momento, en medio de eso, ves una visión, alguien que viene caminando, y por eso es que dice la Biblia que se espantaron, estaban aterrados. Otras versiones dicen que estaban aterrados y empezaron a gritar, es un fantasma. Entonces yo creo que Pedro, para cerciorarse que fuera Jesús, le dice, si eres tú, Señor, mándame que vaya a ti sobre el agua, ¿verdad? Entonces Jesús lo llama, le dice, ven. Y en ese momento dice Pedro, bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Imagínense esta escena impresionante, ¿verdad? En la cual ven que se acerca a Jesús, los calma, los tranquiliza, y una vez que se acerca a ellos, él le dice a Pedro, ven, ¿verdad? Y Pedro se baja y empieza a caminar sobre el agua. Esto debió haber sido algo maravilloso, un hecho milagroso, sumamente maravilloso e impresionante, ¿verdad? Pero dice en el versículo 30 que después de que Pedro comenzó a caminar sobre el agua, dice, pero al sentir el fuerte viento, Pedro tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo le reprendió, ¿verdad? Y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste, verdad? Otras versiones dicen, ¿por qué dudaste de mí? Entonces cuando subieron a la barca, versículo 32, se calmó el viento y los que estaban en la barca lo adoraron diciendo, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Estas son unas palabras tremendas y poderosas, ¿verdad? Porque ellos después de haber visto esa señal milagrosa de que él venía caminando, Jesús venía caminando sobre el agua, ¿verdad? Y aparte de eso ven que se baja Pedro y empieza a caminar y una vez que se empieza a hundir lo rescata, lo saca del agua y lo vuelve a poner en pie sobre el agua. Me imagino que los dos caminaron de regreso hacia la barca. Cuando se sube a la barca, cuando Jesús se sube a la barca, entonces dice que se calmó el viento, ¿verdad? Se hizo una gran bonanza en ese momento. Imagínense esta escena, ¿verdad? Y verdaderamente debió haber sido algo sumamente impresionante, impactante para la vida de los discípulos, para la vida de Pedro, Juan, de Natanael, de Felipe, de todos los que estaban en la barca con él, porque no sabemos cuántos estaban en la barca con él, ¿verdad? Podemos asumir, mucha gente asume que probablemente estaban los 12 discípulos, pero no sabemos si había otros 12 discípulos aparte, o sea, otros discípulos más aparte de los 12 apóstoles.
Pero una vez que se sube el Señor Jesucristo y al ver esa impresionante despliegue de gloria y de poder de Dios, poder divino de Jesucristo, dice que entonces los que estaban en la barca lo adoraron diciendo, otras versiones dice que se postraron y lo reverenciaron, diciendo verdaderamente, ahora sí, verdaderamente comprendemos que tú eres el Hijo de Dios. Y bueno, este es uno de los pasajes más impresionantes que podemos encontrar en la Biblia y que precisamente, ¿verdad? Precisamente por el hecho de que Jesús haya caminado sobre las aguas. Con esto podemos ver, ¿verdad? Podemos ver y podemos aprender y comprender que nuestro Señor Jesucristo le demostró en ese momento a los discípulos que verdaderamente Él era el Dios Todopoderoso encarnado, ¿verdad? Que era el Hijo de Dios, que era el Mesías glorioso, todopoderoso, porque en Israel, ¿verdad? Algún sector de la población judía tenía un concepto equivocado con respecto al Mesías, ¿verdad? Algunos tenían el concepto que predicaba el fariseísmo, que era el Mesías iba a ser un líder ungido, obviamente, por el Señor, ¿verdad? Pero iba a ser un caudillo político que iba a venir a liberar a la nación de Israel del yugo opresor de los romanos, ¿verdad? De sus enemigos. Pero otro sector que se dedicaba a escudriñar las Sagradas Escrituras sabían y entendían perfectamente que el Mesías sería el Hijo de Dios y aparte de eso sería Dios con nosotros, o sea, sería Emmanuel, sería Dios Todopoderoso encarnado, el Hijo de Dios. Y de hecho la palabra de Dios nos enseña que una vez que Jesús hizo un milagro, ¿verdad? O cada vez que Jesús hacía milagros, podemos entender y podemos ver que nuestro Señor Jesucristo, con cada milagro que hacía, Él desafiaba las leyes de la naturaleza, las leyes de física, porque yo creo que usted y yo, verdaderamente por nosotros, jamás y nunca podremos caminar, podremos caminar sobre el agua o sobre un charco, ¿verdad? A veces cuando está lloviendo fuertemente quisiéramos flotar sobre el agua, ¿verdad? O caminar sobre el agua, pero dice que algunos eruditos bíblicos, algunos historiadores bíblicos dicen que literalmente el agua bajo sus pies se puso dura, ¿verdad? Cuando Jesús venía caminando se puso dura como si fuera piso firme y él venía pisando, ¿verdad? Pisando el agua. Ese es algo, un hecho sobrenatural, algo maravilloso, algo verdaderamente del calibre, del nivel del poder divino, ¿verdad? Y mire, cada vez que Jesús hacía estas cosas demostraba su gloria, demostraba su poder. En el mundo, en este mundo, hay cosas que ocurren a veces que no tienen remedio, o cosas que no se pueden remediar por medios físicos, por medios naturales. Pero cada vez que el Señor Jesucristo se encontró con alguien en un momento de suma necesidad, que tenía alguna angustia, alguna enfermedad, algún problema, ¿verdad? Él jamás y nunca estuvo limitado. Nuestro Señor Jesucristo no estuvo, ni estará, ni está limitado hasta el día de hoy, ¿verdad? Por las leyes de la naturaleza, por las leyes de la física, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Él es Dios Todopoderoso y como Dios Todopoderoso, Cristo Jesús, ¿verdad? Él tiene un poder glorioso, un poder ilimitado. Por eso es que cuando Jesús se encontró con gente que tenía una necesidad de que un familiar suyo, un hijo suyo había muerto, ¿verdad? Él resucitó muertos. Gracias a su glorioso poder le dio vista a los ciegos, sanó a paralíticos, liberó a endemoniados, multiplicó la comida, como en este caso, ¿verdad? En este caso es un hecho glorioso, ¿verdad? De que tiene solamente 5 panes y las amas de casa cuando les llegan visitas, ¿verdad? Quisieran multiplicar los panes, ¿verdad? Pero verdaderamente no se puede. Lo que va a hacer es partirlo en pedacitos y entre más sean, ¿verdad? Pedazos más chiquitos, pero no, dice que cuando el Señor multiplicó los panes, todavía recogieron 12 cestos 12 cestas grandes, ¿verdad? Y juntaron de ahí los pedazos de la comida que había sobrado. O sea, era algo impresionante, el poder, el despliegue del poder del Hijo de Dios, del poder glorioso y divino de nuestro Señor Jesucristo. Pero escuchen, definitivamente este milagro fue uno de los más impresionantes, el del hecho de caminar sobre las aguas, ¿verdad? Tanto impresionó a los discípulos este hecho maravilloso y glorioso de haber caminado sobre las aguas, a tal grado que en ese momento, a través de ese hecho glorioso y maravilloso y poderoso, los discípulos hasta ese momento pudieron darse cuenta y reconocer que verdaderamente Jesús era el Hijo de Dios y no solamente Jesús era el Hijo de Dios, sino que era Dios y asimismo pudieron reconocer su inmensa gloria y poder divino.
Yo creo por el contexto, si usted lee los evangelios, se va a dar cuenta que al principio dice la Biblia que sus discípulos dudaban de él, ¿verdad? Algunos dudaban de él, tenían ciertas reservas, ¿verdad? Y decían, bueno, sí, puede ser que sea el profeta, puede ser que sea Elías, ¿verdad? Otro profeta resucitado, o puede ser que sí sea el Mesías, pero solamente muchos discípulos de él creían que era un hombre ungido, como David, ¿verdad? Como Sansón, como algún otro, como Moisés, por ejemplo, ¿no? Como Elías. Mas, sin embargo, al principio muchos de sus discípulos y la gente que se acercaba a él, ¿verdad? Pensaban que tenían una idea meramente humana acerca de Jesús. Pensaban que era solamente un hombre ungido, mas sin embargo, nunca jamás se imaginaron, mucha gente nunca jamás se imaginó que estaban hablando precisamente cara a cara con Dios. Estaban hablando cara a cara con un ser divino. En todo lo que existe en los cielos y en la tierra solamente hay tres seres divinos y es el Padre, Jesús, el Hijo de Dios y el Espíritu Santo. Los ángeles, por muy gloriosos que sean, aún el diablo, por muy gloriosos que sean, muy poderosos, jamás y nunca se van a poder comparar con Dios, ¿verdad? Con los seres divinos que conforman la Trinidad. Pero cuando Jesús demuestra a través de este hecho milagroso, ¿verdad? Su gloria y su poder, entonces los discípulos dicen verdaderamente, ahora sí entendemos, creemos ahora sí que tú eres el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús les había demostrado. Me acuerdo ahorita en este momento ese pasaje donde dice que los fariseos, ¿verdad? Empiezan a discutir con Jesús o empiezan a refunfuñar porque cuando bajan al paralítico, ¿se acuerda usted de ese pasaje donde dice que bajan a un paralítico a través del techo, lo ponen enfrente? Y al ver la fe de ellos, ¿verdad? Él decide hacer algo por él y le dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Y los fariseos empiezan a murmurar dentro de ellos y dicen, diciendo, ¿quién se cree este hombre? Si no solamente Dios puede perdonar pecados, ¿quién se cree él para perdonar pecados? Y verdaderamente eso es cierto, solamente Dios puede perdonar los pecados que se cometen contra Dios. Entonces Jesús, sabiendo lo que estaban pensando, ¿verdad? Les dice, miren, ahora para que se den cuenta y demostrarles que el Hijo de Dios, que el Hijo del Hombre, perdón, tiene poder aún en la tierra para perdonar pecados, le dice al paralítico, levántate, toma tu camilla y anda. Y con ese hecho glorioso y maravilloso les demostró que él era Dios y que él podía perdonar pecados y que por eso estaba sanando a ese hombre. Si al perdonarle sus pecados por eso fue sanado, no lo sabemos si por eso o no fue por eso, ¿verdad? Lo que sí sabemos es que con esa señal milagrosa Jesús les demostró que Él era Dios y que tenía poder para perdonar pecados. Y con este hecho milagroso, ¿verdad? Con este milagro que Jesús hace, que nuestro Señor Jesucristo hace de caminar sobre las aguas y luego hacer caminar a Pedro sobre las aguas también, y al subirse a la barca todavía y que las aguas se calmaran, entonces, a través de eso les demostró a sus discípulos quién era él realmente, ¿verdad? Era necesario. Hay un dicho popular aquí en México que dice que el que conoce a Dios no se le hinca a cualquier barbo, ¿sí? Como diciendo, ¿verdad? O sea, yo conozco de Dios y pues a mí no me vas a contar, ¿verdad? Yo sé quién es Dios. Y los discípulos de Jesús como judíos, ellos sabían que una persona no se debía de postrar ni adorar a cualquier ser humano, ¿verdad? Porque eso era idolatría, aparte de eso una gran blasfemia. Pero cuando nuestro Señor Jesucristo caminó sobre las aguas, como acabo de mencionar, Él les demostró que no solamente era el Mesías, sino que Él era Dios. Cuando hablamos acerca de Dios, ya en algunas ocasiones he enseñado, ¿verdad? Que Dios es, en hebreo la palabra Dios es una palabra que está en plural, ¿verdad? Que literalmente significa dioses, literalmente se traduce como dioses, ¿verdad? En castellano tenemos a veces erróneamente el concepto, ¿verdad? De Dios en sentido singular, por la palabra griega que se usa ahí, teos, ¿verdad? Pero decir que Jesús era Dios es decir que Él es un ser divino que es integrante de la entidad divina, ¿verdad? De lo que llamamos nosotros Trinidad, lo cual está bien dicho, ¿verdad? Es una Trinidad, es una entidad divina, una unidad divina compuesta por tres seres divinos, los cuales tienen los únicos cuatro atributos de la divinidad, que es omnipotencia, omnipresencia, ¿verdad? Omnisciencia y eternidad, ¿verdad? Y Jesús era precisamente Dios, o sea, un ser divino. Y por eso es que ellos, al reconocerlo como Dios, como un ser divino, ellos se le postran, ¿verdad? Y lo adoran
diciéndole, tú eres el Hijo de Dios. Ahora imagínense qué emocionante, ¿verdad? Emocionante por haber visto que Jesús caminó sobre las aguas. Emocionante por ver que Pedro también, al ser llamado por el Señor, él también, Pedro, camina sobre las aguas. Pero más emocionante, yo considero en lo personal, que debió haber sido este hecho, porque en ese momento ellos se dieron cuenta que estaban hablando con Dios mismo, cara a cara, frente a frente en ese mismo lugar. Yo me imagino la emoción tan fuerte, tan grande de cada uno de los discípulos, de decir, estamos frente a Dios, ¿verdad? Estamos frente al Hijo de Dios, frente a Dios encarnado, frente a Emmanuel, ¿verdad? Como dice en Isaías. Y escuche, de esta historia a mí en lo personal siempre me ha encantado. Al final voy a comentar algo con respecto a esta historia, pero esta es una de las historias que más, cuando yo la leí, más impactó mi mente, mi corazón, mi vida, ¿verdad? Porque yo tenía un concepto, como mucha gente del mundo, un concepto muy vago acerca de Jesús. Acerca de que Jesús era el niño Jesús y después creció y, ¿verdad? Pobrecito fueron y lo clavaron en la cruz, ¿verdad? Y a veces hasta ahí párale de contar. Pero cuando yo leí esta historia, cuando yo escuché esta historia, a través de esta historia Dios impactó mi corazón, ¿verdad? Y esto sí me sirvió mucho en mi fe, ¿verdad? Y bueno, decía yo que de esta historia siempre hay algunas cosas que a mí me han llamado mucho la atención. Primero que nada, la primera cosa que quisiera comentar con respecto a esta historia es que Dios siempre nos llevará a situaciones extremas y a veces hasta imposibles de resolver por medios naturales para demostrar su gloria y su poder, porque la historia dice que Jesús los manda por delante, ¿verdad? Para que ellos vayan y se suban a la barca, ¿verdad? Les dice, váyanse, súbanse a la barca. No les dice que más adelante se les iba a desatar una gran tormenta, ¿verdad? Pero sí los manda que se suban a la barca, ¿verdad? Me imagino que el Señor ya sabía qué era lo que iba a pasar y también ya sabía lo que iba a hacer, ¿verdad? Dice que él sube a orar. Pero a través de esto podemos entender que Dios siempre va a permitir, eso es una de las cosas que debemos de entender, ¿verdad? A veces nos ven un evangelio adulterado, un evangelio falso, en el cual nos enseñan que tú vienes a Cristo y vas a estar siempre bendecido, prosperado, nunca en derrota, sino siempre en victoria, ¿verdad? Nunca te va a pasar nada, y eso no es así. La vida en Cristo está llena de pruebas de fe, ¿verdad? De dificultades, de tribulaciones, de angustias, a través de las cuales, aparte de que Dios las usa para que crezcamos en nuestra fe, Dios las va a usar, ¿verdad? El Señor las va a usar para manifestarnos, para demostrarnos su infinita gloria y su infinito poder. Porque Jesús a través de esto le demostró a sus discípulos su impresionante gloria, su divino poder, ¿verdad? En medio de esa gran tormenta, como yo acabo de mencionar, él ya sabía lo que iba a pasar, sabía lo que vendría, ¿verdad? Pero a través de esta situación, él precisamente se manifestaría como lo que era verdaderamente. Si usted lee los evangelios, había como que de parte de Jesús un cierto recelo en manifestarse plenamente al pueblo de Dios como Dios encarnado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muy probablemente eso hubiera entorpecido, ¿verdad? Probablemente hubiera entorpecido los planes de Dios con respecto a la obra de redención, la cual implicaba la necesidad del sacrificio del Hijo de Dios, ¿verdad? Entonces inmediatamente los judíos hubieran querido hacerlo rey, ¿verdad? Haberlo sentado sobre el trono de Israel, y eso hubiera impedido probablemente que lo sacrificaran los romanos. Pero Jesús verdaderamente hubo ocasiones en las cuales hizo cosas especiales para demostrarles su gran gloria y poder. Y esto generalmente, ¿verdad? Generalmente lo hace en medio de la tormenta, porque era necesario meterlos a la tormenta. Era necesario porque necesitaba que sus discípulos, sus seguidores más allegados, lo conocieran quién era, ¿verdad? Y de esa manera, a través de esa manera, al saber con quién estaban tratando verdaderamente, ellos llegarían a depositar más plena y más intensamente su fe, su esperanza, su confianza y su fidelidad obediente en él. Esto es como, por ejemplo, cuando ya ve usted que a veces en internet, en Facebook o en las redes sociales hay algunos videos en los cuales gente se disfraza, ¿no? Gente rica, poderosa, se disfraza de indigentes, de gente pobre,
Muchas veces la gente que está alrededor de ellos los maltrata, ¿verdad? Y hay algunos que los tratan bien porque son de buen corazón. Pero bueno, ya hasta que la gente se da cuenta que es el hijo del dueño, ¿verdad? O que es el dueño del negocio, o que es una persona rica y poderosa, es cuando cambia la actitud de la gente hacia tal persona. Y esto fue precisamente lo que pasó con los discípulos. Cuando los discípulos que estaban con Jesús en la barca se dieron cuenta por la demostración de poder que nuestro Señor Jesucristo les estaba haciendo en ese momento, hasta ese momento la actitud de su corazón cambió totalmente hacia Él, ¿verdad? Se rindieron ante Él y lo adoraron como Dios. Dijeron, verdaderamente, verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios. Y mire, cuando nosotros empezamos a conocer a Dios, muchas veces creemos que ya lo conocemos, ¿verdad? Lees la Biblia, haces ciertas cosas, haces ciertas cosas, ¿verdad? Tienes tu fe, ¿verdad? Dices que tienes tu fe, tu esperanza, pero solamente hasta que pasamos por alguna prueba de fe, ¿verdad? Por alguna dificultad, alguna tormenta que se suscita en nuestras vidas, donde todo parece que es sombrío, donde todo parece que es desolador, parece como decimos aquí en México, ya me llevó la tristeza, ahora sí, ¿verdad? Ya me llevó el tren. Y es solamente cuando en medio de esas situaciones y que vemos cómo Dios se manifiesta, cómo Dios se glorifica, ¿verdad? Cómo el Señor Jesucristo se glorifica en medio de esa situación, de esa dificultad, de ese problema, es verdaderamente, ¿verdad? Verdaderamente hasta que nuestra fe y nuestra confianza aumenta. Pero normalmente cuando empezamos a conocer de Dios, pensamos que lo conocemos mucho, ¿verdad? Pensamos que somos muy fieles, pensamos que estamos muy firmes, ¿verdad? Pensamos que, ¿qué será? Que no, yo tengo una gran fe en Dios, ¿verdad? Pero a veces lo decimos de dientes para afuera y Dios dice, ah, bueno, vamos a ver si es cierto. Ahí te va una tormenta a tu vida, ¿verdad? Ahí viene una dificultad, ahí viene una prueba, viene una tribulación. Y ahí es verdaderamente cuando empezamos a ver, ¿verdad? Cuando empezamos a ver, este, y esto me lleva al segundo punto, ¿verdad? De qué estamos hechos. El segundo punto de esta enseñanza es que cuando el Señor Jesucristo permite que las tormentas vengan a nuestra vida, ahí se va verdaderamente a ver verdaderamente quiénes somos en la fe en Cristo y de qué estamos hechos. Porque así como los discípulos cuando vieron que Jesús venía caminando sobre el agua y se espantaron, se horrorizaron, ¿verdad? Y estaban ahí, me imagino que primero que nada estaban espantadísimos por el hecho de que, pues probablemente ellos pensaron, vamos a naufragar aquí y vamos a morir ahogados, ¿verdad? Y a lo mejor algunos hasta estaban pensando, híjole, en buena hora se le ocurrió al Señor mandarnos, ¿verdad? Mandarnos a que nos viniéramos de noche, de madrugada al mar, ¿verdad? Y aparte de eso que ya se habían arreboles en el cielo, ¿verdad? Ya se veía que se iba a venir una tormenta y nos manda, ¿verdad? Como a veces pasa. No sé si le ha pasado que a veces cuando empiezas a caminar con Cristo y todo es bonanza, todo es paz, todo es felicidad, ¿verdad? Estamos muy contentos, pero por aquí sabemos en nuestro corazón que es Dios, que es el Señor el que está permitiendo una tormenta, una tribulación, una dificultad, una angustia. En ese momento empezamos a refunfuñar, ¿verdad? ¿Y por qué, Señor? Y yo te amo, ¿verdad? ¿Por qué permites esto, ¿verdad? Pero llega el momento que se llega a poner tan difícil la cosa, ¿verdad? Tan fea la cosa, vemos tan difícil la cosa, que muchas veces nuestra fe llega a flaquear y a veces hasta se quiebra nuestra fe, ¿verdad? La fe a veces se quebranta, ¿no? Se quiebra la fe. Porque estando en paz, para cualquiera se le hace fácil ser adorador de Jesús. A cualquiera se le hace falta cristiano, ¿verdad? Pero cuando las cosas se ponen difíciles, la mayoría de las veces nos apachurramos y como dicen acá en México, comenzamos a correr como gallina despescuezada. No sé si nunca ha visto, ¿verdad? Pues yo en alguna vez vi un video de a una gallina que le quiebran el pescuezo, ¿verdad? Y otra que donde le cortan la cabeza, ¿verdad? Y el cuerpo empieza a correr como gallina despescuezada, verdaderamente, ¿verdad? Como locos, ¿verdad? Y muchas veces empieza a pasar un problema, una dificultad, y ya empezamos a buscar aquí, buscar allá desesperadamente,
en vez de a veces tener paz y sosiego, ¿verdad? Eso no quiere decir que nos crucemos de brazos sin hacer nada, pero sí debemos de tener paz y sosiego. Yo sé que es difícil, sí, claro que sí, pero para eso son las pruebas, las dificultades, las tormentas que el Señor permite para que veamos verdaderamente de qué estamos hechos, verdaderamente cómo estamos parados o en dónde estamos parados en nuestra fe en Cristo. La tercera cosa que quisiera comentar con respecto a esto es que a veces en medio de las tormentas, llegamos a agarrar valor, ¿verdad? Y confianza. Decimos, Señor, está difícil la cosa, pero yo me voy a fortalecer en ti, Señor. Yo me voy a afianzar, yo voy a esperar en ti, ¿verdad? Pero cuando comenzamos a ver que la cosa se pone más fea, más difícil, o bien dimensionamos como Pedro, ¿verdad? Que Pedro empieza a dimensionar la situación porque dice que al ver el fuerte viento, o sea, me imagino que las ráfagas de viento, no sé si nunca le ha agarrado un ventarrón, ¿verdad? Con lluvia, que de momento se viene la ráfaga de viento y el viento hasta bufa, ¿verdad? El agua, la lluvia te golpea en la cara, ¿verdad? No sé si le ha pasado. Yo creo que cuando él vio la situación, él iba caminando hacia Jesús, ¿verdad? Y me imagino que iba como los niños cuando empiezan a caminar, que van atrás de su papá, ¿verdad? Van caminando hacia el padre, ¿verdad? Hacia el papá. Pero cuando él empieza a ver, ¿verdad? Empieza a poner sus ojos, empieza a poner su atención y quita sus ojos de Jesús y empieza a poner su atención en las circunstancias, dice que entonces se empezó a hundir, ¿verdad? Mire, el apóstol Pedro era, se dice, ¿verdad? Se dice coloquialmente, tradicionalmente, que era uno de los discípulos más osados y más aventados, ¿verdad? Aquellos de los que decían, sí, yo voy, yo lo hago, yo subo, yo bajo, ¿verdad? Parecía tocotín, ¿verdad? Y también Pedro fue uno de los que definitivamente creemos que más amó a Jesús y más confió en nuestro Señor Jesucristo. Pero a pesar de que era muy atrabancado, ¿verdad? De que Pedro era muy osado, en ese momento de dificultad, y no lo culpamos, ¿verdad? O sea, no le hacemos feo, ¿verdad? No decimos, ay, sí, se agüitó, a pesar de que estaba Jesús ahí, ¿verdad? Pero muchos de nosotros, a pesar de que somos osados, de que somos valientes, o de que tenemos un poco de fe, ¿verdad? O un tiempo de conocer a Jesús, a veces hay situaciones en las cuales, como Pedro, ¿verdad? Pedro se le aguó la fe en ese momento, cuando se dio cuenta, cuando dimensionó cómo estaban las cosas en ese momento, ¿verdad? Y mire, las pruebas de la vida en Cristo son necesarias precisamente para conocer más íntima, más profundamente, para conocer mejor aquel Dios en el cual nosotros hemos puesto nuestra confianza. Y alguien puede decir, bueno, ¿y por qué? Bueno, porque como acabo de mencionar, ¿verdad? A todo mundo se le hace fácil creer en Dios en medio de un lecho de rosas, ¿verdad? Pero cuando las cosas están difíciles, cuando las cosas están muy feas, ahí es cuando muchas veces nuestra fe se viene para abajo, ¿verdad? Se nos hace agua la fe, ¿verdad? Se nos diluye la fe y empezamos a rezongar, empezamos a temer, ¿verdad? Y como Pedro, muchas veces nos empezamos a hundir en nuestra fe, ¿verdad? Nos sentimos que nos vamos para abajo, nos sentimos perdidos, nos sentimos sin esperanza, ¿verdad? Nos sentimos abandonados y quien ya tiene tiempo de conocer a Cristo y sabe de lo que estoy hablando, me podrá entender, porque creo que todos los que tenemos algún tiempo de conocer a nuestro Señor Jesucristo, y en algunas veces, en algunos momentos, que hemos pasado, que el Señor ha permitido pruebas, dificultades, tribulaciones, angustias, muchos de nosotros inclusive hemos llegado hasta renegar de Jesús, ¿verdad? Decir, no, ¿para qué me volví cristiano? Y mira cómo me está yendo. Y antes estaba mejor, ¿verdad? Y antes yo resolvía las cosas, pero ahora no las puedo resolver como se pueden resolver en el mundo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero Dios permite eso, como acabo de mencionar, para que veamos quiénes somos, para que veamos cómo estamos y a veces también, ¿verdad? Nuestra fe a veces se va para abajo. La cuarta cosa que quisiera compartir, ¿verdad? Con respecto a esta historia, es que, y esto es algo muy importante, escuche, es que para que podamos ver el glorioso poder de Dios, ¿verdad? El glorioso poder de nuestro Señor Jesucristo, el cual también es Dios Todopoderoso, Dios hecho hombre, es indispensable tener de verdad mucha fe y mucha confianza en Él. ¿Sí? Mire, la palabra de Dios nos enseña, los evangelios nos enseñan que nuestro Señor Jesús hizo
hizo muchos milagros, debió haber hecho muchísimos, muchos que no están registrados en la palabra, por iniciativa propia, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, llega ahí a la aldea de Naín, dice que va saliendo, dice en el Evangelio, que va saliendo un cortejo fúnebre donde llevan un féretro, llevan un muerto, que era hijo de una viuda y era su único hijo, ¿verdad? Era su única esperanza, su único sustento de esta mujer, porque en aquel entonces ser viuda o divorciada era un gran problema porque las mujeres estaban desprotegidas, ¿verdad? Pero dice la Biblia ahí que es él movido a compasión, movido a misericordia, se acerca a la mujer y le dice, no temas, mujer, no llores, ya no llores. Se acerca, dice que toca el féretro y en ese momento que toca el féretro, el joven resucita. O sea, nadie le pidió que oraran por él. Y Jesús muchas veces en los evangelios hace milagros por iniciativa propia. Hasta el día de hoy lo sigue haciendo. Pero escuche, a lo largo de las Sagradas Escrituras, a lo largo de los evangelios, podemos encontrar que en la mayoría de milagros poderosos que nuestro Señor Jesucristo hizo, casi siempre les demandó a la gente tener fe, mucha fe y esperanza en Él, en su misericordia y sobre todo en su personalidad divina y mesiánica. Por ejemplo, la mujer sirofenicia, usted se acuerda, ¿verdad? Que tenía una hija que estaba endemoniada, ¿verdad? Que estaba poseída por un demonio, que sufría mucho la muchachita, la mujer se le acerca, la mujer sirofenicia le dice, Señor, por favor, ayúdame. Y el Señor le dice, ay, mujer, mira, así como para probar su fe, ay, es que yo fui enviado solamente a las ovejas de Israel, ¿verdad? Y no está bien que los perrillos coman de la mesa de los hijos, ¿verdad? Del pan de los hijos. Y ella le dice, Señor, mira, hasta los perrillos comen del pan que cae de la mesa de los hijos, ¿verdad? Y le dice el Señor, mujer, esa clase de fe me gusta, ¿verdad? Esa clase de fe me encanta. ¿Por qué? Porque, escuche, no hay palabras en la Biblia, en el Nuevo Testamento, en las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Que estén ahí por casualidad. Cuando Jesús le dice, mujer, esa fe me agrada, ¿verdad? Tu fe me agrada, quiere decir que es una enseñanza también para nosotros a través de la cual podemos entender que a Dios le agrada, al Señor le agrada que nosotros tengamos una gran fe, ¿verdad? Una gran pasión por Él, pero también una gran fe, una gran esperanza en su amor, en su compasión, en su misericordia, ¿verdad? Otro ejemplo, ¿verdad? De que en el cual el Señor demandó fe para hacer el milagro, para como Dios conceder el milagro, es el padre del muchacho endemoniado. Acuérdense de esa historia, dice que Jesús sube al monte, está unos días ahí, ¿verdad? Se transfigura, se le aparece Moisés, aparece Elías, y cuando desciende, dice que ve un alboroto allá abajo y llega y dice, ¿qué pasó aquí? A ver qué está pasando, ¿no? Y el padre del muchacho endemoniado se les acerca, maestro, es que vine y tus discípulos no pudieron liberar a mi hijo que está endemoniado, ¿verdad? Dice, ay, esa gente perversa y adúltera, poca fe, ¿verdad? Gente de poca fe, ¿hasta cuándo voy a tener que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo van a aprender a tener fe en mí, ¿verdad? En mi nombre. Y le dice al padre, ¿verdad? Le dice, una de las cosas que le dice, mira, dice, al que cree, todo lo es posible, ¿verdad? Si tú tienes fe, el milagro va a ocurrir y el padre le dice, ayúdame en mi fe, ¿verdad? Ayúdame a creer más en ti. Entonces dice que el padre clama prácticamente y entonces dice que el Señor libera al muchachito y el muchachito queda sano en ese momento, queda liberado. Otro de los dos casos, ¿verdad? Hay dos o tres casos más que me llama mucho la atención donde Jesús demandó fe. Es, por ejemplo, la hija de Jairo. Dice que la hija de Jairo estaba a punto de morirse. En Marcos 5 usted lo puede leer ahí, ¿verdad? Dice que estaba a punto de morirse. Llega Jairo con la esperanza en él de que vaya a orar por su hija, vaya a poner su mano para que sane y la niña siga viviendo, pero cuando estaba hablando ahí, ¿verdad? Estaba la mujer con flujo de sangre, estaban en ese borlote, llegan y le dicen a Jairo, mira, ya no molestes al maestro, ya no hay nada que hacer, ya tu hija ha muerto, ¿verdad? Y Jesús le dice, a ver, permíteme tantito, no temas, cree solamente, o sea, ten fe, o sea, tú no tengas miedo, tú ten fe en mí, ¿verdad? Tú confía, tú cree en mí. Y ahorita vas a ver un milagro. Y ya se va con ellos, ¿verdad? Corretea a todo el mundo, lo saca.
Una vez que lo saca, entra solamente con el papá, la mamá, 3 discípulos, agarra a la niña y le dice, niña, a ti te digo, levántate. Talita cum, que es, niña, levántate. Y en ese momento, ¿verdad? Pero escuche, yo me imagino que cuando Jairo le dicen eso, su fe se ha de haber ido al fondo, ¿verdad? Así como Pedro se ha de haber aguado su fe y ha dicho, pues ya, no hay nada que hacer, ¿verdad? Pero Jesús le dice, momentito, no temas, no tengas miedo, no te atemorices, ten fe, cree solamente, o sea, cree, sigue creyendo. Ahí la palabra cree es cree y sigue creyendo, ¿verdad? Y ya se va con él y entonces ocurre el milagro. Y otro de los milagros, que hay muchos, ¿verdad? Hay muchos y decía Juan, que Jesús hizo muchos milagros o debió haber hizo tantos milagros que no estaban escritos en los evangelios, pero que eran tantos que probablemente no hubieran cabido en los libros, en todos los libros del mundo, ¿verdad? Registrarlos, pero Jesús hizo muchos milagros y en uno de esos milagros donde Él les demandó fe a la gente para que Él les hiciera el milagro, no porque no pudiera, escuche, no es porque Dios no pueda hacernos un milagro, Dios sí puede porque es Dios todopoderoso, pero Dios demanda, Dios quiere, requiere, no porque lo necesite, ¿verdad? Porque hay gente que dice, no, es que cuando tú pones tu fe en Jesús te conectas, ¿verdad? Como cuando te enchufas, como cuando te conectas a internet, ¿verdad? Y en ese momento fluye el milagro. No, no, no es así. Esto es un asunto de voluntad divina. Es un asunto de la voluntad divina. Y Dios en su voluntad nos demanda fe, nos demanda esperanza en Él, nos demanda que creamos y confiemos en Él, ¿verdad? Plenamente, que esperemos lo mejor de Él siempre. Y uno de esos casos es el caso de los 2 ciegos, ¿verdad? Dice la Biblia que iba en el camino y 2 ciegos empiezan a gritar, Jesús, hijo de David, ten compasión de nosotros, ¿verdad? Cuando se acercan me llama mucho la atención que les hace una pregunta, hace 2 preguntas. ¿Qué quieren que haga por ustedes? Señor, queremos ver, devuélvenos la vista. Y la segunda pregunta para mí siempre ha sido muy importante, no sé para ustedes si han leído esa historia. Les hace una pregunta. ¿Y ustedes creen que yo puedo sanarlos? Los 2 ciegos le dicen, sí, Señor, creemos que tú puedes sanarnos. Entonces, el Señor les responde y les dice, entonces, conforme a su fe, les sea hecho. ¿Sí? En pocas palabras, si tú tienes fe, mucha fe, mucha esperanza en Dios, mucha esperanza en el amor y la misericordia del Señor, esperas que Él te bendiga, esperas que Él te ayude a salir de ese problema, de esa dificultad, esperas que Él esté contento contigo, ¿verdad? O sea, tú quieres agradarlo con tu fe, entonces el Señor, Dios en su palabra nos enseña que Dios honra al que le honra. Si nosotros le honramos con fe, entonces Él nos va a honrar, ¿verdad? Haciendo aquellas cosas que nosotros tanto necesitamos. Obviamente, como lo he comentado en otras ocasiones, un requisito indispensable para poder ver el poder y la gloria de Dios a favor de nosotros es la fe, ¿verdad? La fe en cuanto a la confianza y la esperanza. El otro es la fidelidad obediente, ¿verdad? La fidelidad obediente, porque Dios dice en Proverbios 28:9 que Dios aborrece hasta la oración de aquel que se niega a obedecer su ley, ¿verdad? Pero si tú caminas bien con el Señor y aparte de eso tienes mucha fe y esperanza en Él, entonces veremos, no a tiro por viaje, ¿verdad? Pero sí constantemente veremos el poder y la gloria de Dios a favor de nosotros. Pero dice también la Biblia, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que hubo lugares, como por ejemplo en Nazaret, en su tierra, donde dice la palabra de Dios que él no pudo hacer muchos milagros, solo, excepto sanar a algunos cuantos enfermos sobre los cuales ahí anduvo poniendo manos, a causa de la incredulidad de la gente, porque ellos decían, ¿cómo? Este es el hijo de José, este es el hijo de María, sus hermanos y sus hermanas están con nosotros, ¿cómo este se las da de que es Dios, verdad? ¿Cómo este se las da que es el hijo de Dios? Entonces, a causa de esa incredulidad que podemos entender que es una ofensa para Dios, porque la incredulidad tiene que ver con la desconfianza, pero también tiene que ver con rebelión, ¿verdad? Entonces, a causa de la incredulidad, dice que de ellos, que el Señor Jesucristo no pudo hacer milagros. No porque no haya podido, sino porque definitivamente no quiso hacerlos. ¿Sí? Esa es la verdad de las cosas. Por tanto, escuche, si nosotros queremos ver el poder de Dios de parte del Señor a favor de nosotros, es indispensable que tengamos fe
que tengamos esperanza. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Él lo demanda, Él lo requiere de nuestra parte para que Él en su buena voluntad entonces honre nuestra fe. Aquí otra cosa que quiero comentar con respecto a esta historia, ¿verdad? De cuando Jesús camina sobre el agua y manifiesta su gloria y su poder a sus discípulos, su gloria divina, es que aunque nuestra fe flaquee en ocasiones, el Señor Jesús, el Padre y el Espíritu Santo, o sea, Dios, jamás y nunca nos van a abandonar y nos van a sacar del hoyo. ¿Por qué? Porque hay una escritura que dice que Dios se acuerda que nosotros somos polvo, o sea, que somos de carne y hueso, que somos seres limitados, seres que hemos vivido en un mundo en el cual el mundo nos ha paleado, ¿verdad? Todo el mundo te ha traicionado a lo mejor y Dios sabe que al hombre se le hace difícil creer en lo que no puede ver, ¿verdad? Porque a Dios verdaderamente no lo podemos ver en su esplendor y su gloria por las razones que Él ha decidido, ¿verdad? Pero Dios sabe eso, ¿verdad? Dios sabe que a veces en ocasiones vamos a flaquear, a veces en ocasiones nuestra fe se va a derretir, ¿verdad? Pero a pesar de que lleguemos a flaquear, escuché, y se lo digo por experiencia, Dios nunca, el Señor Jesucristo, nunca jamás te dejará abandonado y tampoco te va a dejar en el hoyo, te va a sacar adelante. Dice el Salmo 27, versículo 7 al 10, dice, oye Señor, mi voz cuando a ti clamo, compadécete de mí y respóndeme. El corazón me dice, busca su rostro, y yo, Señor, tu rostro busco. No te escondas de mí, no rechaces en tu enojo a este siervo tuyo, porque tú has sido mi ayuda. No me desampares ni me abandones, Dios de mi salvación. Escucha el versículo 10, que es uno de los versículos que más me ha encantado siempre. Dice, y aunque mi padre y mi madre me abandonen, con todo eso el Señor me recibirá en sus brazos. A veces en la vida, escuche, a veces en la vida ocurren ciertas situaciones en las cuales verdaderamente te pasa algo tan difícil, tan malo, que cuando buscas a la gente, no sé si le ha pasado, ¿verdad? Que cuando buscas ayuda en la gente, buscas que alguien te socorra, que alguien te tienda la mano. En México tenemos un dicho popular que dice que al perro más hermoso se le cargan malas pulgas, ¿verdad? O sea, a la gente que le está yendo mal, todavía para colmo de males, la gente le da la espalda, ¿verdad? Le dice, hazte para allá, ¿verdad? No se me vaya a pegar tu maldición. A veces así pasa, ¿verdad? A veces ocurren situaciones en las cuales el mundo, por X o por Y razón, te dejan solo, te abandonan, pero Dios que es bueno, Cristo Jesús que es Dios y que es bueno, compasivo y misericordioso, nuestro Señor Jesucristo nunca jamás nos dejará, nos abandonará y nos dará la espalda, ¿verdad? Sino que siempre se apiadará de su pueblo. Y escucha, yo he visto y conozco de gente que aún antes de conocerle, aún antes de ser cristianos, pueden reconocer que Dios jamás y nunca los abandonó en sus tiempos de dificultad. Y de eso, escuche, yo soy testigo de eso, nosotros vivimos situaciones difíciles antes de conocerle, antes de conocer a Dios, antes de conocer a Cristo Jesús, y podemos decir hasta el día de hoy que nuestro Señor Jesucristo, el Padre y el Espíritu Santo jamás y nunca nos abandonaron ni nos dejaron, porque pase lo que pase, el Señor siempre será bueno, compasivo, misericordioso, su compasión y misericordia será para siempre. Nunca dejará desamparado a aquel que ha confiado en él. Aquel que ha creído en él, que ha confiado en él, que ha puesto su fe, su esperanza y su fidelidad y obediencia en Cristo Jesús. Señor Jesucristo nunca jamás dejará botado, ni dejará atrás, ni echará de lado a aquel que confía en él. La sexta cosa que quiero comentar brevemente con respecto a este pasaje, esta enseñanza de este día, es que la vida, escuche, la vida siempre tendrá tormentas. La vida en este mundo siempre tendrá tormentas y eso es algo inevitable. Pero escuche, la vida sin Cristo Jesús, la vida sin el Señor, es trágica y desastrosa. O sea, los problemas y las dificultades a raíz del pecado, ¿verdad? Se volvieron parte de la vida en este mundo. Y las tragedias son parte del pan nuestro de cada día, las dificultades, las tribulaciones, las aflicciones, porque no vivimos en el paraíso ni en el cielo. Este es el mundo y es un mundo caído en pecado en el cual hay todas estas cosas por causa del pecado, verdaderamente, ¿verdad?
Pero cuando nosotros venimos a Cristo Jesús, cuando nosotros venimos al Señor, a pesar de que van a pasar y van a ocurrir pruebas de fe, dificultades, tormentas que se van a venir a nuestras vidas, hay la garantía de que el Señor va a estar con nosotros, de que en el momento de mayor necesidad se acercará a nosotros, de que en el momento que más lo necesitemos, ¿verdad? Porque a veces ya vemos que ya se está destruyendo, ya se está viniendo abajo la cosa, ¿verdad? ¿Quién podrá ayudarme? Pero en el momento de mayor necesidad, tengamos por seguro, hay la garantía de que el Señor nos va a sacar adelante. ¿Sí? ¿Por qué? Primero que nada, porque Él es bueno, porque Él es compasivo, misericordioso, y aparte de eso, porque Cristo Jesús es Dios Todopoderoso, porque aparte de eso, Jesús dijo que el Padre nos amaría porque nosotros le amábamos a Él. El Padre Celestial y el Espíritu Santo vendrán en nuestra ayuda, vendrán con su gloria y su poder a sacarnos adelante. ¿De qué manera? Solamente Dios sabe cómo nos sacará adelante, ¿verdad? Yo lo he visto a lo largo de mi vida en muchas ocasiones, hemos tenido problemas, dificultades, tribulaciones, ¿verdad? Como todo mundo. Pero estando en Cristo la cosa es diferente porque hay garantía de que el Señor nos va a sacar adelante. Solamente con Jesús, escuche, solamente habitando con Cristo Jesús, viviendo nuestra vida en Cristo, siendo discípulos de Jesús, en nuestra vida habrá victorias sobre todas las tormentas de la vida. Obviamente, escuche, no estoy hablando de las consecuencias del pecado, porque las consecuencias de nuestros pecados a veces traerán pérdidas, a veces traerán la justa retribución, ¿verdad? Pero cuando el Señor permite pruebas, dificultades, tribulaciones, como pruebas de fe, ¿verdad? Tengamos por seguro que en Cristo, en el Señor, siempre habrá victoria sobre las tormentas de la vida. Séptima cosa que quiero comentar, y ya para ir para el final de esta enseñanza, es que siempre después de cada prueba, conoceremos más a Dios porque lo veremos en acción en toda su gloria y su esplendor. Dice el Salmo 69, versículo 32 al 33, dice, los humildes verán a su Dios en acción y se pondrán contentos. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Que todos los que buscan la ayuda de Dios, reciban ánimo. Versículo 33, pues el Señor oye el clamor de los necesitados, no desprecia a su pueblo encarcelado. El versículo 33 de esta porción, pero en la traducción lenguaje actual me encanta, me gusta también porque dice, tú, Dios mío, atiendes a los pobres, no te olvidas de tu pueblo que se encuentra cautivo. A veces hay situaciones que llegan a nuestras vidas porque estamos en el mundo y es parte de la vida, las situaciones difíciles, trágicas, angustiosas, que nos encontramos atrapados en algo, ¿verdad? Encharcados en algo. A lo mejor en algún momento, ¿verdad? Por X o Y razón caes en pobreza, que caes en escasez, ¿verdad? Y de momento, ¿verdad? No puedes pagar la luz ni la renta de tu casa, si es que pagas renta, pero no puedes pagar la luz, los servicios básicos, el agua, ¿verdad? Y va creciendo la cuenta, y va creciendo la cuenta, y va creciendo la cuenta, y te empiezas a sentir encarcelado, ¿verdad? La cárcel de esa deuda, ¿verdad? Ya no sabes cómo hacerle, ¿verdad? Ya no sabes cómo salir, ¿verdad? Dice, Señor, no me alcanza el dinero y nadie me quiere prestar dinero porque mis conocidos, mis amigos, mis parientes me ven como apestado, ¿verdad? Me ven como un muerto de hambre, porque desgraciadamente, ¿verdad? Dicen Proverbios, dice Dios en su palabra, en el libro de Proverbios, que al que tiene dinero, al rico, hasta los amigos le sobran, ¿verdad? Pero que al pobre, hasta sus amigos, ¿verdad? Hasta sus familiares le dan la espalda. Desgraciadamente, y así es, ¿verdad? Pero Dios siempre va a oír el clamor de los necesitados y jamás y nunca se va a olvidar a su pueblo que está cautivo en algo, en algún problema, ¿verdad? El rey David, por ejemplo, en el caso del el rey David conocía bien la palabra de Dios, ¿verdad? El Antiguo Testamento, la ley, bueno, la ley, ¿verdad? Conocía la ley de Moisés, conocía las historias, ¿verdad? Yo creo que de niño había escuchado las historias de cuando el Señor sacó a Israel de Egipto y cómo con mano poderosa los sacó de Israel y aparte de eso los guió por el desierto.
como los ayudó a conquistar la tierra prometida. Pero por lo que podemos leer en las Sagradas Escrituras, en los Salmos, en los libros de Samuel, de Reyes, de Crónicas, podemos ver que el rey David, por ejemplo, llegó a conocer de una forma más real y profundamente a Dios, al Señor, solamente a través de las veces que él lo vio moverse a su favor en medio de sus dificultades, de sus tribulaciones, de sus angustias, ¿verdad? De los peligros de muerte que se levantaron en contra de él, porque el rey David estuvo en varias ocasiones en peligro de muerte, ¿verdad? Cuando lo persiguió Saúl, cuando lo persiguió Absalón, ¿verdad? Se rebelaron en contra de él, su pueblo, quisieron asesinarlo, ¿verdad? Saúl lo persiguió por varios años y lo quería asesinar y era el rey, ¿verdad? Era el rey, pero Dios nunca permitió que Saúl le pusiera la mano encima, ¿verdad? Dios hacía en algún momento dado, ¿verdad? Hacía algo, pero hizo algo y lo libró. Muchas veces cuando tuvo batallas, ¿verdad? Empezó a clamar al Señor y le decía, Señor, ¿qué hago, verdad? Los ataco, ¿no? Sí, atácalos de frente, ¿verdad? Atácalos por la retaguardia, ¿verdad? Y cuando escuches pasos como de pies sobre las copas de los árboles, ¿verdad? Es señal de que yo los vengo ahí, te los vengo echando, ¿verdad? Para que tú los recibas, ¿verdad? Y los ataques por la retaguardia. Y David, en el caso de David, ¿verdad? La Biblia podemos ver que él solamente conoció verdaderamente a Dios, pudo conocer verdaderamente su gloria, su esplendor, su majestad, su glorioso poder divino, solamente hasta que estuvo en dificultades, en tribulaciones, en angustias, ¿verdad? Porque David era uno de los hombres que él amaba mucho a Dios, él quería estar siempre en la presencia de Dios, ¿verdad? Pero solamente llegó a conocerlo más ampliamente, más profunda e intensamente, solo hasta que estuvo en problemas y dificultades. Y así mismo, escuche, a lo mejor usted diga, esto no me agrada mucho lo que le voy a decir, ¿verdad? Pero nosotros lo conoceremos más al Señor, a Cristo Jesús, al Padre, al Espíritu Santo, solamente hasta que estemos en alguna gran prueba, alguna dificultad, en alguna tormenta. Por ejemplo, cómo la gente cómo va a conocer que Dios es un verdadero proveedor, que es un gran proveedor, ¿verdad? ¿Cómo vamos a conocer a Cristo Jesús como no solamente como nuestro Señor, sino como nuestro proveedor, sino hasta que estemos pasando por una prueba económica? No sé si usted ha tenido pruebas económicas, ¿verdad? A lo largo de su vida, pero solamente hasta que pasas por una prueba material, una prueba económica, y estás ahí ya pensando, ya mañana ya nos vamos a morir de hambre, ¿verdad? Y no, resulta que el Señor te provee de alguna manera y a veces hay gente que no pasa una prueba económica por 8 o 15 días, no puede pasarla por un año, 2 años quizás, ¿verdad? De dificultad económica, donde dices, ¿qué está pasando, Señor? ¿Qué estoy haciendo, verdad? Y hasta que entonces, escucha, hasta que no estás en medio de esa prueba y ves cómo Dios te provee. Mire, no estoy para contarle, ¿verdad? Ni yo para decirle, pero de las veces que me he accidentado, donde dices, Señor, ahora sí, quién sabe qué va a hacer, ¿verdad? Porque yo soy el único que trabaja, ¿verdad? El único que provee para mi casa. Mi esposa, mis hijos no van a poder, pues, hacer lo que yo hago para proveer, ¿verdad? Te empiezan a pasar muchas cosas por la cabeza, ¿verdad? Y la primera vez que me accidenté en mi motocicleta, en mi vehículo, yo pensaba eso, ¿verdad? Yo estaba tirado así en el suelo, ¿verdad? Esperando que viniera la ambulancia y yo pensaba, Señor, ¿qué va a hacer? Señor, ayúdanos. Pero milagrosamente, gracias a la misericordia del Señor, el Señor empezó a mandar gente, movió el corazón de la gente para que nos apoyara, para que nos proveyera. Dios, el Señor, Jesucristo nos proveyó a través de gente. En lo personal a nosotros en dificultades económicas, ¿verdad? Inclusive ha usado a gente que ni son cristianos y escuchen, ni son las mejores personas, o no han sido las mejores personas en ese momento, pero aún así, ¿verdad? Dice por ahí un dicho que cuando Dios quiere bendecir a su pueblo, hasta el diablo usa para bendecirlo. Y eso es cierto, ¿verdad? Solamente conocemos a Dios, conocemos al Señor, su glorioso poder, su misericordia, su majestad, su poder divino, ¿verdad? Hasta que estamos en medio de una prueba. Y escuche, lo personal, antes de ser cristiano,
Yo tenía un concepto muy bajo con respecto a Cristo Jesús, ¿verdad? Yo pensaba muchas cosas, ¿verdad? Con respecto al Señor como un personaje histórico. Como lo he dicho en otras ocasiones, yo creía que Jesús era un ser de las estrellas, que manejaba una energía blanca, que por eso había hecho milagros, por eso había hecho algunas cosas, por eso había aguantado la cruz, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero hasta que yo empecé a escuchar y a leer historias como estas, sobre todo esta historia, escuché en lo personal, cuando yo escuché, porque jamás y nunca la había leído, yo lo escuché en medio de un culto, cuando empezaron a narrar, haga de cuenta que alguien en mi cabeza me estaba poniendo la escena, ¿verdad? Me estaba poniendo la escena en mi mente, en mi cabeza, de cuando Jesús venía caminando. Yo me lo imaginaba cómo venía caminando sobre el agua y yo me quedaba así, ah, caray. O sea, de verdaderamente qué impresionante, ¿verdad? Y cuando yo empecé a escuchar estas historias, fue verdaderamente cuando Dios empezó a trabajar con mi fe, ¿verdad? Mi fe en Dios, mi fe en Cristo Jesús sobre todo empezó a crecer de una manera impresionante, ¿verdad? Porque a través de eso yo pude entender también, y esto para mí fue algo impresionante, cómo es que a través de su palabra, a través de su vida, a través de sus milagros, yo entendí que Jesús no era un simple personaje histórico, un simple personaje de la historia, como mucha gente dice ignorantemente, ¿verdad? Como estuvo uno, sino que verdaderamente Él era el Hijo de Dios y era Dios Todopoderoso. ¿Sí? Esta historia fue definitiva para que mi admiración, mi fe en Cristo Jesús fuera más grande, ¿verdad? Creciera más, ¿verdad? Porque el hecho de que alguien camine sobre el agua es glorioso, es maravilloso, pero para mí, lo personal, más glorioso es que alguien haga caminar a otra persona sobre el agua, ¿verdad? Y alguien puede decir, yo he escuchado gente que dice, ah, eso solamente son cuentos para niños, ¿verdad? Son mitos, son cuentos. Bueno, si Jesús hubiera escrito el Evangelio, por ejemplo, de Mateo, y ahí él hubiera relatado, pues cabría la posibilidad de esa duda, ¿verdad? Como hizo, por ejemplo, Mahoma, él escribió todo el Corán, ¿verdad? Se dice que él escribió el Corán, ¿verdad? La Biblia no fue escrita por Dios, ¿verdad? Fue escrita por hombres, hombres que Dios usó, ¿verdad? Y si Jesús hubiera escrito todo el Nuevo Testamento o hubiera escrito todos los evangelios, la gente puede decir, bueno, pues sí, pero él le echó de su cosecha, ¿verdad? Él le echó de su ronco pecho. Pero aquí el asunto es que estas historias fueron narradas por testigos oculares de lo que pasó, por ejemplo, con esta historia de cuando Jesús camina en el agua del mar de Galilea por testigos oculares, ¿verdad? Y cómo él, manifestando su gloria divina, su glorioso poder, camina sobre el agua y todavía hace que Pedro camine sobre el agua. Y más tremendo y maravilloso es cuando lo saca del agua, ¿verdad? Lo saca del agua y lo pone sobre sus pies sobre el agua. Y tremendamente también cuando se suben a la barca, se tranquiliza. De hecho, hay una historia donde dice que cuando se desata una tormenta, también antes de esto, un tiempo antes de esto, se desata una tormenta, van y dicen, maestro, rabí, nos estamos hundiendo, no te preocupa. Así que Jesús se para, ¿verdad? Y dice, híjole, hombres de poca fe, ¿verdad? Se para, reprende al viento y le dice, cállense, ¿verdad? Tranquilízate. Y en ese momento el mar y el viento se tranquilizaron así, ¿verdad? A tal grado, en ese momento, ¿verdad? Ellos decían, ¿quién es este hombre que hasta el mar y los vientos le obedecen? Todavía no les caía el 20 que era Dios encarnado, ¿verdad? Por lo tanto, podemos entender que el relato de los testigos oculares le da validez, le da la certeza de que todo fue real, de que Jesús es realmente Dios hecho hombre, Dios encarnado, ¿verdad? Y él, eso es la manifestación del poder de Dios, ¿verdad? Y con estos hechos Jesús demostró que no solamente él era el Hijo de Dios, sino que él era el Hijo él era Dios todopoderoso hecho hombre, y que su glorioso poder eterno, su glorioso y maravilloso poder eterno, siempre estará disponible a favor de su pueblo, porque la Biblia dice que Jesucristo es ayer, el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Hebreos 13:8, eso lo puede usted leer ahí, ¿verdad? Y que en momentos, a través de historias como esta, podemos entender que en momentos de mayor necesidad, para nosotros los que creemos en Jesús, los que lo amamos,
Aunque nuestra fe, escuche, llegara a flaquear, si usted cree en Jesús, si usted ama al Señor, ama a Dios, ama al Padre, ¿verdad? Y su fe por alguna causa, razón o circunstancia llega a flaquear, por X razón, como flaqueó la fe de Pedro, tenga por seguro que Dios no le va a abandonar, el Señor no le va a abandonar ni le va a dar la espalda, al contrario, lo va a ayudar a salir de ese hundimiento en su fe, ¿verdad? De que se hundió usted en su fe, ¿verdad? Y lo va a ayudar otra vez y a ver, permíteme tantito, ¿verdad? Tranquilo, mira, ya todo lo estoy resolviendo, ya lo resolví, tranquilízate. Y entonces cuando veamos su gloria y su poder a favor de nosotros, nuestra fe va a crecer, ¿verdad? Dios es tan bueno, el Señor es tan bueno que con su gran misericordia, con su gran amor hacia nosotros, nos sostendrá y nos ayudará a salir adelante de las aguas de la tribulación y la angustia. A veces la dificultad hace que en nuestra mente, en nuestra alma, en nuestro corazón, ¿verdad? Nos inundemos, nos ahoguemos en las aguas de la angustia, ¿verdad? Que nos quedamos desmoralizados, a veces paralizados, no sabes qué hacer, ¿verdad? La angustia, la depresión viene a ti, ¿verdad? Pero esos son los momentos en los cuales el Señor va a hacer algo. Todos y cada uno de nosotros en algún momento dado de nuestra vida en Cristo pasaremos por situaciones así. Hay tormentas que pueden durar 8, 10, 15 días. Hay tormentas que pueden durar meses, inclusive años. Pero en algún momento dado de nuestra vida, el Señor va a caminar sobre las aguas, va a venir a nosotros, va a demostrar y a manifestar su glorioso poder a favor de su pueblo. Que Dios me los bendiga mucho, amados hermanos. Espero que esta enseñanza bíblica en este día les haya sido de bendición, de edificación, ¿verdad? Como siempre es el deseo de mi corazón, el deseo de nuestro corazón, es que la palabra de Dios que Él nos permite predicar, ¿verdad? Y transmitir a través de este medio para los oyentes. En esta ocasión comentaba yo que tuvimos que hacer la transmisión de la enseñanza en este lugar por cuestiones de salud, ¿verdad? Porque hace rato estaba el tiempo, el clima estaba feo y por motivos de salud, de enfermedad, no pudimos salir porque pues nos íbamos a mojar, ¿verdad? Probablemente nos íbamos a enfermar. Tuvimos que hacerlo aquí, pero como siempre esperamos que cuando usted vea esta enseñanza y si llega hasta este punto, esperamos que Dios en su palabra o a través de su palabra le bendiga, le ayude a aumentar su fe, ¿verdad? Su confianza, su esperanza, ¿verdad? Y usted se vuelva más fiel al Señor, más creer más en Él y también ser más obediente, más entregado. Porque la fe no solamente, la fe en Dios, la fe en Cristo no solamente demanda confianza y esperanza. La fe en Dios, la fe en Cristo demanda fidelidad y obediencia. Que Dios me los bendiga mucho, ¿verdad? Y quisiera terminar este tiempo orando, haciendo una oración, si usted me lo permite, ¿verdad? Para finalizar este tiempo como se debe. Y si usted está ahí, ¿verdad? Y puede, acompáñeme a orar. Señor, en esta noche, perdón, en este día, Señor, te damos muchas gracias por tu infinita bondad, tu infinita compasión, tu infinita misericordia que tú siempre tienes y has tenido por tu pueblo, Señor. A lo largo de los siglos, Señor, siempre te has apiadado, siempre te has compadecido de tu iglesia, siempre te has compadecido de tus discípulos. Y siempre cuando cada uno de tus discípulos hemos estado en momentos de gran tribulación, dificultad o angustia, tú siempre nos has ayudado, aún a pesar, Señor, de esos tiempos en los cuales muchos de nuestros hermanos han experimentado el martirio, la muerte por creer en ti, Señor. En medio de esas situaciones creemos, Señor, creemos que tú les has dado paz y consuelo a sus corazones, Señor. A todos aquellos que en algún momento dado, Señor, hemos pasado por la tormenta, por ejemplo, Señor, de la pérdida de un familiar, en medio de esa tormenta de dolor, de esa tormenta de angustia, de incertidumbre en nuestros corazones, Señor, tú has venido a nosotros y has pacificado la tormenta que se desata dentro de nuestros corazones, Señor, y por eso y por muchas otras cosas te damos muchas gracias por tu infinita compasión, tu infinita bondad y misericordia, Señor Jesucristo. Te adoramos, te exaltamos, te amamos, Jesús, con todo nuestro corazón. Creemos en ti, confiamos en ti y deseamos serte fieles y obedientes a ti hasta el último respiro de nuestra vida.
Y en esta tarde, Padre, en el nombre de Jesús, Padre nuestro, te damos las gracias por tu infinita compasión, tu infinita bondad y misericordia que siempre has tenido por nosotros, tus hijos, hasta el día de hoy, Señor. En este día, Padre, también te rogamos que el resto de la semana tu maravillosa y gloriosa presencia esté con nosotros, tu Espíritu Santo nos acompaña a todos lados, Padre, y que tu gracia y tu favor, Señor, se derrame poderosa y abundantemente sobre nuestras vidas, Señor. Que nosotros los que creemos en ti, los que confiamos humildemente en ti, Señor, podamos verte a ti en acción sobre nuestras vidas. Te pido en el nombre de Jesús, Padre, por cada alguno de los hermanos que vean esta enseñanza, Señor, y hasta donde tú permitas que llegue, Padre, que si ellos están en un momento de tremenda dificultad, de alguna angustia, de alguna tormenta que se haya suscitado en sus vidas, Padre, te pido en el nombre de Jesús que primero que nada les des paz a su corazón, Padre. Tu paz que sobrepasa todo entendimiento, en el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre, y también te pido también a ti, Señor Jesús, que extiendas tu mano poderosa, tu mano gloriosa, Dios, a favor de ellos, Padre, para que ellos puedan verte en acción, Padre, puedan ver tu misericordia a favor de ellos, puedan ver tu gloria a favor de ellos, en el nombre de Jesús, y al fin y al cabo ellos puedan ver cómo gran bonanza se hace en sus vidas. Te pido, Señor, que aquellos hermanos que han flaqueado en su fe, que se han ido hacia abajo, que su fe se les ha aguado, Señor, su confianza y su esperanza en ti, Señor, te pido que así como rescataste a Pedro de las aguas, Señor, tú también los rescates a ellos de las aguas de la angustia, de las aguas de la incredulidad, Padre. Señor Jesús, te pido por ellos, te rogamos que los saques adelante y que los vuelvas a poner, como dice tu palabra, en lugar firme, en lugar espacioso, Señor, sus pies bien firmes, su fe bien puesta nuevamente en ti, porque recordamos y sabemos que tú eres bueno y que tu misericordia es para siempre, Señor, y que tú te acuerdas, Señor, tú te acuerdas, Padre, que tú te acuerdas también, Espíritu Santo, que somos polvo, que somos de carne y hueso, y sabes que nosotros como seres humanos somos finitos, somos falibles, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre, te bendecimos. Amén y amén. Y bueno, amados amigos y hermanos, muchas gracias por el favor de su atención. Esperamos que esta enseñanza les haya sido de bastante edificación, ¿verdad? De bastante aliento para sus vidas, de bastante que les sirva en su fe, ¿verdad? Y si el Señor lo permite y nos presta vida, nos vemos en la transmisión de la reflexión bíblica de media semana de miércoles, media semana, ¿verdad? Que Dios me los bendiga, que tengan una excelente y bendecida tarde. Nos vemos para la próxima.